Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Buenas tardes, profe. profe. Hola. Vamos a continuar viendo la materia de ventilación. Voy a compartir PowerPoint. Nos toca ver este PowerPoint. Este no lo hemos visto, ¿cierto? Circuitos de ventilación. No. Ya. Los circuitos de ventilación son todos los túneles, ¿cierto? Incluyendo piques y chimeneas que llevan el aire al interior de una mina subterránea. Esos son los circuitos de ventilación, por donde va el aire, por donde se lleva el aire desde la entrada hasta la salida de la mina. Los contenidos de este PowerPoint son ecuación de resistencia en minas, leyes de Kirchhoff, circuitos en minas, circuitos simples sin flujo controlado, circuitos simples con reguladores de flujo y circuitos complejos. La primera ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de los caudales es igual a cero. Es muy parecida a la ley de Newton que dice que la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto? Cuando un cuerpo está en reposo o cuando un cuerpo está estático, ¿cierto? La sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Entonces aquí te dice que el caudal 3 más el caudal 4 es igual al caudal 1 más el caudal 2. O lo que es lo mismo, caudal 1 más caudal 2 es igual al caudal 3 más el caudal 4. ¿Ya? Eso dice la primera ley de Kirchhoff. ¿Ya? Y tiene que ver, ¿cierto?, con el principio de continuidad, ¿cierto? Porque dice, ¿qué dice el principio de continuidad? Que el caudal que entra debe ser igual al caudal que sale. Segunda ley de Kirchhoff. Aquí tiene un circuito de una mina, ¿cierto? Una mina súper básica. Por aquí entra el aire. Ese aire se divide en dos, en caudal 1 y en caudal 2. El caudal 1 sigue por B, sigue por C y se va por la salida, ¿cierto?, de la mina. Pero el caudal 2, que es parte del caudal de entrada, se viene hasta abajo y se va junto con el caudal 1, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tengo ahí fácilmente se puede ver, tengo que el caudal de entrada va a ser igual al caudal 1 más el caudal 2, ¿cierto? ¿Cierto? Porque el caudal se divide en dos caudales. El caudal 1 pasa por el tramo A, tramo B, tramo C. El caudal 2 es parte del caudal de entrada y se va hasta este punto y sale, ¿ya? Solamente pasa por el tramo D. Aquí te dice que la sumatoria de las caídas de presión son todas iguales a cero. La sumatoria de las caídas de presión son todas iguales a cero. ¿Qué es la caída de presión? Se refiere a la pérdida de potencia del aire, del flujo del aire, ¿ya? Eh, Esa es la caída de presión. Para que haya flujo de aire, tiene que haber caída de presión, tiene que haber una diferencia de potencial. ¿Qué significa eso? Que la presión de entrada debe ser distinta a la presión de salida. La presión de entrada del aire debe ser distinta a la presión de salida. Para que haya flujo tiene que ser así. Por eso es más fácil ventilar una pieza cuando abro una ventana y una puerta, o dos ventanas, que por un lado entra y por otro lado sale. Y eso es debido a la caída de presión que hay, ¿ya? ¿Has fijado en televisión cuando en algún programa han visto que se rompe una ventana de un avión y todos empiezan a salir para afuera? ¿Por qué? Porque el aire dentro del avión está presurizado, ¿cierto? Para que no se note la diferencia de altura en que está el avión, que está a 10.000 metros de altura. Entonces esa presión interna es mucho mayor que la presión de afuera. Por eso se produce eso. Eso se debe a una diferencia de presión, ¿cierto? Una diferencia de presión. Bueno, aquí lo que dice es que H1 más H2 más H3 menos este que ya podemos llamar H4 es igual a cero. H
representa altura, ¿cierto? Las presiones se representan como altura. Por ejemplo, hablamos de metros columna de agua, metros columna de agua. O en otras partes hablamos de milímetros columna de mercurio, milímetros columna de mercurio. Por eso H representa presión, en este caso. Entonces dice que el H total, ¿cierto? Va a ser igual a H en A más el H en B más el H en C menos el H en D. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene otra dirección, ¿cierto? El flujo va hacia acá y este viene directamente hacia acá, toma otra dirección. Es por eso que se resta, ¿ya? Entonces tengo que la sumatoria de las H1, tengo que resolver con fórmula. H básicamente es resistencia por caudal al cuadrado, ¿ya? Entonces tengo que la sumatoria de las caídas de presión va a ser igual a la resistencia en A. ¿Qué es lo que es la resistencia en A? Es la resistencia que opone el tramo, el túnel A, al paso del aire. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. El aire cuando yo lo empujo por un ducto, ya sea una cañería o un túnel en este caso, si estuviera el túnel liso, no habría mayor resistencia, ¿cierto? Pero las minas no son lisas, son rugosas y bien rugosas, porque en muchas partes no tienen, cuando uno desarrolla el túnel con tronadura, eh, hay varias partes que se desploman más que en otras partes. Entonces, si bien el túnel yo lo quiero hacer de 16 metros cuadrados, por ejemplo, si fuera 4x4, en algunas partes puede quedar de 15 metros cuadrados, en otras partes de 18 metros cuadrados, y todas esas rugosidades, ya sea que esté o no fortificada, si no está fortificada, más rugosidad hay todavía, eh, van provocando un roce que de alguna forma va disminuyendo la potencia del flujo de aire. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, la resistencia que opone este tramo se llama resistencia A y va multiplicado por Q1 al cuadrado. Y Q1 al cuadrado es Q1 en valor absoluto, ¿cierto? Es positivo por Q1, ¿cierto? Más la resistencia en B, en valor absoluto, Q1. ¿Por qué Q1? Porque es el mismo caudal. Este caudal es el mismo que va por acá. Valor absoluto de Q1 por Q1. RC, la resistencia de este tramo C, por valor absoluto de Q1 por Q1, eso me queda Q1 al cuadrado, menos la resistencia de este tramo. ¿Por qué menos ese tramo? Porque en este caso se considera este tramo negativo por el cambio de dirección que hubo en el caudal original. ¿Ya? Aquí hubo un cambio de dirección, entonces se resta. Entonces te queda resistencia de D, el tramo D, por Q1 en valor absoluto, por, bueno, este no es Q1, es Q2, ¿ya? Ojo con eso. Hay un error ahí en la transcripción del PPT, porque eso es Q2, el caudal que va ahí es Q2. Entonces te queda el valor absoluto de Q2 por Q2. Entonces por eso se resta, ¿ya? Si se sumaran, no va a dar cero. Justamente esta resta hace que es de cero. La suma de estos menos esto te da cero. Ahí tengo un circuito, una mina, ¿cierto? Ahí se ven las flechas por donde va el flujo. Significa que este es, por aquí entra el aire limpio y por aquí sale el aire contaminado, ¿cierto? A este lo podemos llamar Q1 y a este le podemos llamar Q2. Por el principio de continuidad, Q1 es igual a Q2, ¿cierto? Entonces, Q1 entra por acá y pasa por el tramo A, ¿ya? Que tiene una resistencia. Y acá hay una puerta.
les hablé de las puertas que se colocan en la mina para evitar el paso del aire en algún momento. Sí, profe. ¿Ah? No la escuché. Sí lo había mencionado. Ya. Esa puerta se abre y se cierra puede ser con un botón o con una especie de cuerda que uno la baja y se abre la puerta y al otro lado aprieta nuevamente tira nuevamente la soga y se cierra la puerta. Bueno, en ese tramo que está ahí hay una puerta cerrada, obviamente, si no, no se notaría. Por lo tanto, el caudal no puede seguir por acá, entonces sigue obligadamente por acá. Esto no está en vacío, por lo tanto, el caudal al tiro, al encontrarse con que no se puede empujar esa columna de aire, se gira para allá. Ya hablo de columna, pero en el fondo podría ser una columna así que un pique, ¿ya? Pero no saben, realmente es un pique, ¿cierto? Porque esta es la Tierra, un pique hacia abajo. Estos dos son piques. Cuando se construyó esto fue de forma de pique. Cuando las construcciones son hacia abajo son piques. Entonces el aire entra por aquí y se ve obligado a irse por acá porque está cerrada esa puerta. Después llega el aire acá y no puede seguir por allá porque hay otra puerta acá. Entonces se ve obligado a seguir por acá. ¿Qué caudal está siguiendo por ahí? El caudal 1, ¿cierto? Después se ve obligado a salir por acá porque hay otra puerta. Y aquí hay otra puerta. Por lo tanto, no puede seguir para allá, está obligado a irse para allá, ¿cierto? Y sigue siendo Q1, ¿se dan cuenta o no? Q1 entra, no puede seguir para acá, se va para allá. No puede seguir para allá, sigue para acá. No puede seguir para la derecha, sigue hacia la izquierda. No hay pérdida de caudal, es el mismo caudal. Ese caudal va a llegar acá y no puede subir, ¿cierto? Porque está en la misma puerta que impedía el paso hacia abajo. Tampoco puede subir hacia arriba, por lo tanto se ve obligado a seguir hacia abajo. ¿Y cuál caudal? El Q1 nuevamente. No ha cambiado. Aquí se producen, en todas estas esquinas hay choques, ¿cierto? Choques de aire, por lo tanto hay pérdida de carga. Pérdida de carga, se va frenando el aire. Primero se frena por roce acá. Por roce se va frenando, después con este choque se ve obligado a frenarse más. Con este otro choque se ve obligado a frenarse más. Esas son pérdidas de carga, pérdida de presión. La pérdida de presión tiene que ver con la velocidad del flujo, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando de potencia. Entonces, con estos choques que hay acá, este choque acá, este otro choque acá, se va perdiendo, hay pérdidas de carga, como se dice. Acá hay otra pérdida de carga, pero sigue avanzando el mismo flujo, ¿ya? Después aquí nuevamente choca, pero el flujo dobla, se ve obligado a doblar y sigue llamándose Q1, ¿no? O cambia. ¿Qué me dice usted? ¿No cambia? No cambia, ¿por qué va a cambiar? Yo estoy doblando la manguera nomás, ¿ya? Pero sigue siendo Q1. Como cuando doblo la manguera y no hay pérdida, ¿cierto? A no ser que tenga una fuga a la manguera, obviamente. Pero aquí no hay pérdida. ¿Para dónde van a entrar si esto es pura roca? No puede salir el aire por otro lado, a no ser que sea por ahí. Entonces el caudal viene, sigue acá, dobla, ¿cierto? Se ve obligado a doblar ahí, y sigue acá el caudal. Aquí nuevamente choca, hay otro cambio de dirección. Todos los cambios de direcciones son choques, ¿ya? Que obligan a que el aire, en este caso el aire, pero en mecánica de fluido puede ser un líquido también, esos choques producen pérdidas de carga, ¿ya? Entonces el aire dobla ahí y empieza a subir hasta llegar arriba. Y por aquí podría irse por allá, ¿cierto? Pero hay una puerta. Sigue subiendo, podría irse para allá, pero no puede porque hay una puerta, ¿cierto? Entonces sigue subiendo. Entonces, ¿qué es lo que veo acá yo? Partida compruebo, ¿cierto? Que Q1 es igual a Q2, ¿cierto? Y en el fondo, si bien tengo este en paralelo con este y con este es un circuito en paralelo donde se vea, tú te preguntan, este es un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque el aire debería seguir para allá y para acá, pero hay puertas. Si no estuvieran esas puertas, esto sería un circuito en paralelo. Pero este circuito en paralelo, que está hecho y fabricado en paralelo, por las puertas que tiene,
se comporta como un circuito en serie. Se comporta como un circuito en serie. Pero como un circuito en serie, hay un tramo, después sigue otro tramo, otro tramo, otro tramo, ¿ya? Entonces el aire Q entra por ahí y sale por acá. Ahí se ve claramente que es el mismo caudal. Aquí puede que no se viera tan claramente. Aquí sí. Entonces, este es el primer tramo, después está el segundo tramo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo tramo. Hay 7 tramos, pero el aire es el mismo. ¿Qué significa eso? Que para que el aire entre y salga por acá, tengo que ir empujando esta masa de aire, ¿cierto? Primero va a pasar por ahí, después por acá. Entonces, como esto está, no está el vacío, hay aire. Cuando yo entro el aire, y aquí también hay aire, pero no está el vacío. Por lo tanto, tengo que empujar esa masa de aire, esa masa de aire, esa masa de aire. Son masas de aire que estoy empujando. Por lo tanto, entre más empujo, más pérdida de carga va a haber, ¿cierto? Necesito más potencia para que entre el caudal y salga por este punto donde dice Q2. ¿Se entiende o no? Como que Sí, tengo una, profe. es como que tengo una manguera cortita. Imagínense una manguera de 40 centímetros con agua. Pongo agua y la soplo, ¿cierto? No me va a costar tanto. Pero si tengo una manguera de 2 metros con agua, va a costar más soplarla, ¿cierto? Si tengo una manguera de 10 metros con agua, lo más probable es que no pueda ni soplarla. Que se va juntando esa masa que tengo que ir soplando. Aquí eso pasa con un circuito en serie. Entonces yo voy empujando, 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 pero aquí se necesita mucha energía para mover toda esa masa de aire. Empujar ese puro tramo, no. El segundo, un poco más, y así. ¿Ya? No sé si me explico bien. Circuito en serie. Entonces lo que teníamos recién era un circuito en serie, ¿cierto? Un circuito en serie es aquel en que las galerías de ventilación se pueden disponer una tras otra, desde el principio hasta el fin, y el flujo es el mismo, o sea, el caudal es el mismo. Finalmente lo que teníamos acá, ¿cierto? Es un circuito en serie. Era como que tuviéramos una cosa así nomás, ¿ya? O para que sea más claro, como está el piso ahí, es como que hubiéramos tenido una cosa así, ¿ya? Una pura, el aire pasaba por un solo lugar, por lo tanto tenían que empujar toda esta masa de aire para llegar afuera. Está dibujado en paralelo, pero debido a las puertas que tiene, que no dejan pasar el aire, se comportaba como un circuito en serie. Ya. Entonces, un circuito en serie es aquel en que las galerías de ventilación se pueden disponer una tras otra desde el principio hasta el fin, y el flujo es el mismo, ¿ya? ¿Qué se cumple en un circuito en serie? Si esta es la entrada de aire, ¿cierto? Y esta es la salida, por aquí entra el aire limpio, por aquí sale, significa que es un ventilador extractante, ¿cierto? Un ventilador extractante. Entonces, si ya está sacando un caudal de aire, va a tener que entrar el mismo caudal de aire, ¿cierto? Por el principio de continuidad. Si estoy sacando una cantidad de aire igual a A, va a entrar una cantidad de aire igual a A. ¿Ya? El aire, ¿qué es lo que ocurre? Entra, ¿cierto? Se produce ese R1 es la resistencia que se opone al paso del aire. Aquí también hay resistencia por choque, sigue avanzando, hay una resistencia, aquí hay otra resistencia por choque, sigue avanzando y se encuentra con esta tercera resistencia, pero el caudal es el mismo. Por lo tanto, la resistencia equivalente de todo este circuito, la resistencia equivalente de todo este circuito es igual a R1 más R2 más R3. Lo que les decía yo, ¿cierto? Entre más larga la manguera con agua, más difícil va a ser de soplarla, ¿cierto? Incluso con aire. Una manguera solamente con aire. Si tengo 1 metro de manguera, quizás voy a poder soplarlo. 2 metros me va a costar más. Si tengo 10, 20 metros de manguera, lo más probable es que no pueda soplarlo, porque hay una masa de aire que no voy a poder empujar con la potencia que yo tengo. Por eso la resistencia de ese circuito es igual a R1 más R2 más R3.
O sea, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia del tramo 3, que sería esta que está ahí. ¿Ya? Pero aparte de eso, o sea, tengo estas resistencias por choque, ¿ya? Que no las están nombrando acá, pero también son resistencias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo no, profe. Ya. Circuito en paralelo. Al principio vimos un circuito en paralelo, que sería ese, pero finalmente por las puertas que tenía, pasó a ser un circuito en serie, se comportaba como el que está abajo. Pero esto es un circuito en paralelo, mira, el aire entra por un lado y sale por otro, ¿cierto? El caudal es el mismo. Pero aquí tengo que el caudal que entra es igual al caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3, ¿cierto? Porque se bifurca, se transforma en varios caudales. Es como que una manguera yo la conecto a tres mangueras, ¿cierto? Al mismo tiempo. Entonces, obviamente el caudal de entrada va a ser igual al caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3. La resistencia de este tramo es R1, la resistencia de este otro tramo es R2, la resistencia de este tramo es R3. No necesariamente las resistencias son iguales. ¿Por qué? Porque los túneles no son como las tuberías o las cañerías, ¿cierto? Yo los fabrico con perforación y tronadura y a veces hay partes que cae más material que en otras partes. Por lo tanto, queda un espacio más grande del que yo desearía. Imaginemos, yo tengo que hacer este túnel. Un túnel así, ¿ya? Como los calculábamos nosotros. 16 metros cuadrados. Supongamos que se tenga 16 metros cuadrados. Pero en otras partes el túnel me va a quedar así, po. Y en otras partes el túnel me va a quedar más socavado todavía, porque hubieron unos planchones que cayeron, aquí cayó material, y todo este tramo se desprendió, por lo tanto, aquí hay 16, aquí puede que hayan 15, y acá puede que hayan 17 metros cuadrados. Y así, cada metro de avance de un túnel no es perfectamente igual al otro. Es por eso que esta resistencia, aunque el túnel pueda ser de una sección determinada, nunca es igual al otro, aunque tengan las mismas distancias. Obviamente, si las distancias cambian, va a cambiar también la resistencia. Entonces aquí R1 no necesariamente es igual a R2, ni no necesariamente es igual a R3, aunque tengan la misma distancia y hablemos que la sección es la misma, la sección del túnel. Aquí dice R equivalente, resistencia equivalente. Yo puedo sacar la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, ¿ya? Y esa resistencia equivalente se calcula de esta manera, como 1 partido por 1 partido por la raíz de 1 más 1 partido por la raíz de 2 más 1 partido por la raíz de 3, y todo eso al cuadrado, ¿ya? Así se calcula la resistencia equivalente cuando en un circuito en paralelo, ¿ya? Aquí no se llegan y suman como en un circuito en serie. En un circuito en serie yo llegaba y sumaba, ¿cierto? Resistencia equivalente, R1 más R2 más R3. Eso en serie, pero en paralelo tengo que ocupar esta fórmula para calcular la resistencia equivalente a todo el tramo. Entonces, finalmente, con esa resistencia equivalente, es como que tuviera un tramo en serie, ¿cierto? Por eso lo dibujan así. A, B y el caudal, en donde el caudal es la suma de los caudales, acuérdense. Y consideraron una resistencia equivalente para todo ese tramo, que no es real, pues el tramo real es ese. Pero obtuvo una resistencia equivalente a un tramo de A a B. ¿Me están entendiendo, chiquillos? Sí, profe. ¿Todos me entienden? Yo sí. Ya, entonces el caudal en un tramo en paralelo va a ser igual a la suma de los caudales. Ahí dice, caudal es igual a Q1 más Q2 más Q3. Y todos los brazos que tenga el circuito en paralelo. En este caso estamos hablando de tres brazos. Entonces el caudal va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3. Ahí está. Otra cosa que se cumple es esto, que las caídas de presiones son todas iguales. La caída de presión va a ser igual a la caída de presión en 1, a la caída de presión en 2 y a la caída de presión en 3. Son todas iguales la caída de presión. La altura, en metros columna de agua,
o en milímetros columna de mercurio, que significa aquí lo que es eso, presión, ¿cierto? Por eso hablamos de caída de presión. Son todas iguales en todos los brazos del circuito en paralelo, ¿ya? Los circuitos paralelos son los que bifurcan el flujo hacia otras galerías. ¿Ya? Ese caudal se bifurcó en tres partes. Circuito en paralelo. También tenemos estas fórmulas, donde el caudal ya sabemos que es la suma de los caudales, pero tengo esa otra fórmula, donde tengo que H, o sea, la caída de presión. ¿Por qué hablan de H nomás y no de H1, H2, H3? Porque es la misma, es la misma. Por eso hablan de H nomás. Entonces H va a ser igual al caudal al cuadrado por R. Al caudal al cuadrado por R. Si quiero calcular H1, va a ser igual al caudal 1 al cuadrado por R, ¿cierto? Pues ya sabemos que H1, H2 y H3 son el mismo, por lo tanto yo puedo ocupar el caudal total, no necesariamente el caudal 1, puedo ocupar el caudal total y la resistencia equivalente. Para si quiero calcular H, bueno, tengo que ocupar el caudal total, que es el que tengo, y la resistencia equivalente. Eso es en un circuito en paralelo. Si eso, si eso lo despejo, ¿cierto? Me queda que el caudal al cuadrado, perdón, me queda que el caudal al cuadrado va a ser igual a, ¿qué cosa? H partido por R, ¿cierto? Porque R que está multiplicando pasa dividiendo este otro lado. Y eso es lo mismo que la raíz al cuadrado de H partido por R. ¿Ya? Eso es lo que están diciendo. ¿Ya? Eso es igual a Q. Ahí puse que era igual, ¿no? Está mal eso, no es igual. Q cuadrado es igual a H partido por R. Pero si yo quiero sacar Q, elevo todo a raíz cuadrada, a ambos lados, ¿cierto? Si saco la raíz cuadrada de Q cuadrado, me queda Q solamente, y esto me queda en raíz cuadrada. Entonces Q es igual a raíz cuadrada de H partido por R. Y así yo puedo calcular el caudal. ¿Cómo? Conociendo cualquier H, lo puedo obtener de esta fórmula, y multiplicado por la resistencia equivalente. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Aquí tengo un caudal, H1R1. Este debería ser Q1, porque estoy hablando, no, este es el caudal total, H1, R1, R2, R3, este es el caudal total. Entonces la clave, ¿de dónde viene todo esto? De la resistencia equivalente. Circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se usan en minas, ¿por qué? ¿Por qué se usan estos circuitos? Bueno, se ingresa aire fresco a los lugares de trabajo, es decir, se evita la recirculación, de aire. Para eso hago circuitos en paralelo. Porque si pensamos, eh, el aire se está contaminando, ¿cierto? Por eso, para evitar la recirculación, se hacen circuitos en paralelo. El costo de energía es menor para una cantidad de aire que un circuito en serie. Cuando tengo que empujar un circuito en serie, se gasta más energía, por lo que les expliqué, ¿cierto? Del soplar una manguera más larga. Necesito gastar más energía para mover el aire en un circuito en serie que en un circuito en paralelo. ¿Ya? Aquí gasto menos energía que, que si yo sumara estos tramos. Sumara este tramo, más este otro tramo acá, más este otro tramo acá. ¿Ya? Entonces el costo de energía es menor en un circuito en paralelo que en un circuito en serie. Por eso se trata de usar circuitos paralelos, tan cerca del ventilador como sea posible, porque es cuando más potencia tengo, ¿cierto? Por eso se hacen circuitos en paralelo, entonces tan cerca del ventilador como sea posible. Aquí vamos a ver un ejemplo, un problema, dice, que tiene 4 galerías de ventilación en paralelo,
con un total de 100.000 CFM. CFM, ¿se acuerdan lo que era? Significa cubic feet minute. Ya, y eso significa pies cúbicos por minuto. ¿Ya? Pies cúbicos por minuto, que es lo mismo que 47,19 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos 100.000 yo los tengo, si los divido por 60, me da pies cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces tengo 100.000, ¿cierto? Dividido por 60, me da 1.667, 1.600 aproximadamente, ya, no me da un número entero, 1.667 metros cúbicos por segundo. Perdón, pies cúbicos, me equivoqué ahí. Ahí me da, ¿cierto? Pies cúbicos por segundo. Y esos 1.667 pies cúbicos por segundo es equivalente a 47,19 metros cúbicos por segundo. Los pies cúbicos son más chicos, por eso son más, ¿ya? Piensen que cada metro es equivalente a 3 pies aproximadamente, a 3 pies más o menos, ¿ya? Cada metro es equivalente a 3 pies más o menos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un circuito en paralelo, primera cosa. 4 galerías de ventilación en paralelo. Entonces, lo que tengo es esto, miren. Tengo un dibujo así. Algo así tengo, ¿cierto? Donde aquí tengo un caudal de entrada, que llamamos Q, que es igual al caudal de salida. Y sabemos que Q es igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q4. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces aquí tengo Q1, Q2, Q3 y Q4. Tengo una resistencia 1, ¿cierto? Una resistencia 2, una resistencia 3 y una resistencia 4, ¿cierto? Por lo Sí, tanto, profe. como están en paralelo, tengo que sacar una resistencia equivalente, ¿cierto? ¿Para qué saco la resistencia equivalente? Aquí les voy a mostrar al tiro. Porque me están preguntando, calcule la caída de presión. Me están preguntando que encuentre H, ¿cierto? Dice, calcule la caída de presión y la cantidad de aire en cada una de las galerías. Dice la caída de presión porque sabemos que es una sola. Y la cantidad de aire en cada una de las galerías. Bueno, en este caso, como sabemos que como el circuito es paralelo, sabemos que la caída de presión H finalmente es la misma que H1, que H2, que H3 y H4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un circuito en paralelo. Entonces, como vimos en la fórmula anterior, el H lo puedo calcular por Q cuadrado por R. Y el caudal lo tengo, me lo dan. Lo que tengo que calcular entonces es la resistencia equivalente. ¿Se dan cuenta? El caudal lo tengo. Ya, entonces, para calcular H, tengo que ocupar esta fórmula. Entonces tengo que H va a ser igual a Q cuadrado por R.
pero como estamos hablando de un circuito en paralelo, sabemos que el H es el mismo para cada uno de los tramos. Calcula la caída de presión y la cantidad de aire en cada uno de los tramos, ¿cierto? En cada una de las galerías, por lo tanto me basta calcular H. Y Q cuadrado es el caudal, por lo tanto lo tengo. ¿Por qué lo tengo? Porque sé que el H total es el mismo que los H individuales. Aquí estoy ocupando el caudal total y aquí la resistencia equivalente, que es la resistencia total de un circuito en paralelo. Entonces aquí yo simplemente, ¿qué es lo que hago? Pucha, ¿dónde dejé el lápiz? Me pierdo esta cuestión. Ya, entonces voy a subir esta cosa para arriba. Me queda igual a caudal al cuadrado. Eso lo tengo, ¿no? 47,19 metros cúbicos segundo, ¿cierto? Porque estoy ocupando el total. Voy a calcular el H total. Pero tengo que multiplicarlo por la resistencia equivalente, dice. La resistencia equivalente, ya sé cuál es, ¿cierto? Es 1 partido por 1 partido por resistencia 1, más 1 partido por la raíz de la resistencia 2, más varios puntos, ¿cierto? En este caso son 2 más no, así que pongo la última, 1 partido por la raíz de la resistencia 4. También la tengo, ¿cierto? Ahí están, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Entonces con eso, y obviamente elevando esto al cuadrado, como dice la fórmula, voy a poder calcular la resistencia equivalente, que es la que necesito cuando estoy ocupando el caudal total. Me va a dar un H, y ese H ya sé que es el H que es el mismo para todos los tramos, ¿cierto? El mismo para todos los tramos. Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio, te va a dar lo siguiente. Voy a tomar la calculadora. Lo ideal sería que ustedes tuvieran una calculadora en la mano y hagan lo mismo que yo. Entonces tengo, me falta este al cuadrado. Ahí está el caudal al cuadrado, ¿ya? Entonces lo primero que voy a hacer es calcular el caudal al cuadrado. Me va a dar un valor, 47,19 al cuadrado. Me da 2.226,9, ¿cierto? Metros a la sexta por segundo al cuadrado, ¿cierto? Eso me va a dar, porque estoy multiplicando el caudal al cuadrado, y las unidades también quedan al cuadrado. Entonces me queda m al cubo, se multiplica por 2, me queda m a la sexta partido por segundo al cuadrado. Y eso multiplicado por el chorizo ese que está ahí. Entonces abro paréntesis, pongo 1 dividido por, abro paréntesis de nuevo, voy a abrir un paréntesis de nuevo para poner el 1 partido por raíz de qué cosa, de la primera resistencia, que es 23,5, ¿cierto? Ahí, no, pero no voy a ocupar 23,5, ¿por qué? A ver, ¿por qué no voy a ocupar eso? Por la unidad. Por la unidad, yo tengo que ocupar la que dice Newton, segundo cuadrado, metro a la octava. Entonces tengo que poner 2,627, ¿cierto? 2,627. No es 2.600, porque es la misma coma que está abajo. Así que 2,627, cierre paréntesis, más otro paréntesis de nuevo, 1, ¿cierto? Dividido por la raíz de 0,151. Cierre paréntesis, más, nuevamente abro un paréntesis, 1 dividido por la raíz de 0,349. Cierre paréntesis, más otro paréntesis, 1 dividido por la raíz de 0,397. Cierre paréntesis, cierre paréntesis, cierre paréntesis. Eso me da
0,154. Pero eso lo tengo que elevar al cuadrado. Yo lo que acabo de sacar solamente esto que está acá. Acabo de sacar esto, todo esto. El resultado lo tengo que ir, el resultado que acabo de darle, 0,154, lo tengo que elevar al cuadrado. Porque yo calculé solamente la parte de adentro. Entonces ahora elevo al cuadrado el resultado y me da 0. Entonces ya calculé qué cosa, la resistencia equivalente. Entonces voy a poner acá, resistencia equivalente. Eso es lo único que estoy haciendo, calcular la resistencia equivalente. Todavía no hago la multiplicación ahí. Va a ser igual a 0,0239, ¿ya? Continúa el número, es 0,02388 y sigue. Pero aproximadamente 0,0239, ¿qué cosa? Eso, pues, Newton por segundo al cuadrado, partido por, ¿se acuerdan que aquí abajo me había dado segundo al cuadrado? Ahí se me van a ir esos segundo al cuadrado, ¿ven? Por metro a la octava, ¿ya? Esa es la resistencia equivalente. Por lo tanto, ese valor ahora yo lo voy a multiplicar por Q al cuadrado, que yo le había dado el valor ya. Q cuadrado era eso que está ahí, que lo que anoté ahí, no recuerdo bien. Voy a multiplicarlo de nuevo, 47,19 al cuadrado. Sí, no lo había anotado. Me da, voy a anotar Q cuadrado para que lo tengan. Y lo voy a anotar, Q cuadrado es 2226,89, así que lo voy a dejar con 9 nomás. 2226,89 lo voy a dejar como 9 nomás, ¿ya? Y eso me da, como les dije, metro a la sexta partido por segundo cuadrado, ¿ya? Entonces ese valor ahora lo voy a multiplicar por este otro. Entonces, si yo multiplico eso, me queda 2226,9, 1226,9 por 0,0239, ¿cierto? Eso es lo que dice la fórmula, Q cuadrado por R. En este caso estamos hablando del R equivalente porque estoy ocupando el caudal total. Entonces, 0,0239 me da igual a, esto va a ser el H, miren, esto es el H que igual en todos los tramos. El H va a ser igual a 53,22. 53,22, ¿qué cosa? Metros columna de agua. Metros columna de agua. ¿Ya? Supongo que me da metros columna de agua. ¿Ya? O puede ser otra unidad. No sé cuál unidad me da. ¿Ya? Pero lo voy a considerar como 53,22 metros columna de agua. Ya tengo ese valor, por lo tanto, teniendo ese valor, ya tengo la primera respuesta. Calcula la caída de presión y la cantidad la caída de presión y la calculé ya, que es la misma para cada tramo, porque eso es lo que se da en un circuito en paralelo. Después me pregunta, ¿y la cantidad de aire en cada una de las galerías? La cantidad de aire. ¿Cómo calculo la cantidad de aire de espejo? Pues, miren, me queda Q igual a la raíz cuadrada de, ya lo habíamos visto, ¿bien? ¿Se acuerdan? H partido por R. H, que es fijo el mismo, pero partido por cada R, ¿cierto? En este caso R1, por lo tanto el caudal en 1, el caudal en 1, el caudal en 1
va a ser igual al H, que es el mismo, partido por R1. El caudal en 2 va a ser igual a la raíz de H partido por R2, y así. Y los R1, los R2, los R3, los tenemos, ¿ya? Y el H lo acabamos de calcular. Con eso, con esta fórmula, entonces, la que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Ahí está. Caudal va a ser igual a la raíz de H partido por la raíz de R. Con esa fórmula, ¿cierto? Voy a obtener entonces los caudales independientes, que es luego la otra pregunta que me falta, ¿ya? Entonces el caudal 1 va a ser igual a la raíz de 53.22 partido por R1. Y R1 es este valor que está ahí, ¿cierto? 2,627. ¿Ya? No estoy claro si es metro columna de agua, parece que no es metro columna de agua, ¿ya? Ahí le puse por ponerle una unidad. Pero lo importante es que esto sí es literal. 53.22 partido por 2,627. Eso me va a dar el caudal 1. Entonces tengo 5. Primero voy a hacer la división. 53.22 dividido por 2,627. Y eso me da 20.25. Pero a eso le tengo que aplicar la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de eso me da 4,5. Esto me da exactamente, ¿qué cosa? 4,5. ¿4,5 qué? Metros cúbicos por segundo, ¿cierto? ¿Ya? Tengo el caudal 1. Me dice calcule la caída de presión, ya la calculé, y la cantidad de aire en cada uno de los tramos. Ya calculé Q1. Ahora vamos a calcular Q2. ¿Ya? Voy a borrar para dar más espacio. Voy a borrar aquí, voy a borrar esta parte. ¿Ya? Entonces ahora voy a calcular Q2. No voy a anotar de nuevo la misma fórmula. Ya saben que la raíz de H partido por R2. Voy a calcular, dejar el número nomás, ¿ya? El valor. Entonces calculo la raíz cuadrada de, abre paréntesis, H, que es 53.22, dividido por, ¿qué cosa? R2, pues 0,151. 0,151. ¿Cierto? Cierra paréntesis, igual. 18.77. 18.77. ¿Ya? Ya saben qué unidad, metros cúbicos por segundo. No lo voy a anotar para no hacerlo tan lento. Q3 ahora, lo mismo, ¿cierto? Raíz cuadrada de H, que ya la tengo. Entonces, raíz cuadrada de, abre paréntesis, H, que lo tengo. 53.22. Lo que no tengo claro bien es si está bien la unidad. Pero eso dividido por Q3, perdón, R3. Y eso es 0,349, ¿cierto? Ahí está, ese valor. 0,349. Cierra paréntesis, igual. Me da 12.35. 12.35. No son valores exactos, ya yo lo estoy aproximando. Entonces, la raíz cuadrada de 53.22 dividido por 0,349 me da 12.35. Ahora saco el Q4. El Q4 es lo mismo, ¿cierto? Se calcula de igual forma. Raíz cuadrada de, abre paréntesis, H, que es el mismo, 53.22 dividido por R4, que es 0,397. 0,397. Y eso me da 11.58.
58. También está aproximado, porque es un número más largo. Y eso es metros cúbicos por segundo. Todos tienen la misma unidad, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué es lo que me decía? ¿Qué es lo que me decía la expresión de caudal respecto a los caudales en paralelo? ¿Se acuerdan o no? ¿Se sumaban? Esto me dice, mira, el caudal total en un circuito en paralelo es la suma de los caudales, ¿cierto? Por lo tanto, el caudal total lo tengo, ¿no? ¿En el enunciado sale? Lo tengo, ¿no? Ahí está, por 47,19 sería. 47,19. Por lo tanto, la suma de los tres caudales me tiene que dar eso, y con eso voy a saber que tengo el problema bueno. Entonces sumo Q1, que es 4,5, 4,5 más Q2, 18,77 más 12,35, 12,35 más 11,58, 11,58. Me da 47,2. O sea, ¿está bueno el problema o no? ¿Está bueno o malo el problema? Ah, bueno. Está bueno. ¿Por qué no me da exacto? Porque no ocupé los números enteros. Pues eso era un número racional, ese también era largo y ese también. Entonces yo lo aproximé. Este me da 7, 6, 8, qué sé yo. Este 3, 4, no sé cuánto. Este 5, 7, 7, qué sé yo. Entonces, al sumar los caudales, Q1 más Q2 más Q3 más Q4, me da justamente el caudal total, que es 47,19. A mí me dio 47,2 metros cúbicos por segundo, porque está aproximado, solamente por eso. Y ese era el problema. ¿Qué les pareció? ¿Les quedó alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, el H no sería Pascal. Puede que sea, ¿lo vieron? Es que las unidades cuando se dividen, queda en Newton dividido en metro cuadrado. ¿El Pascal? Sí. Entonces son pascales. Yo puse ahí, no me quedaba claro qué unidad era. Por eso puse metros columna de agua, porque pensé en metros que estaban en todos lados. Entonces esto sería pascales, o puede que sean kilopascales, no sé. Depende de si está elevado al cubo, va a ser kilopascal. Pero debe ser una unidad de presión, eso es lo importante, una unidad de presión. ¿Ya? Lo importante es que utilizando la unidad de presión, dividiéndola por la resistencia, voy a obtener el caudal de cada uno. Y eso es lo que hice. Una prueba de que los valores numéricos están buenos es que la suma de los caudales me dio el caudal total como debe ser. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Profe, también cuando calculo el H, el R se le va al cuadrado. No, pues, U cuadrado por R. Pero lo elevó cuando hizo la fórmula. Ah, sí, pues. ¿Por qué? Porque la resistencia equivalente es eso. Mira, voy a sacar el lápiz, lo voy a retroceder. Ahí está, pues, resistencia equivalente, que es mi resistencia que tengo acá arriba. ¿Por qué la resistencia equivalente? Porque son cuatro tramos los que tengo. Tengo que sacar la resistencia equivalente de esos cuatro tramos, ¿ya? Por eso me dieron todas las resistencias individuales. Aquí hay resistencia equivalente porque estoy ocupando el caudal total, no el caudal individual, porque esa era una pregunta, el caudal individual no lo tengo. Entonces, la fórmula de resistencia equivalente es, abre paréntesis, 1 partido por todo el chorizo que ya saben, cierra paréntesis elevado al cuadrado. Por eso está elevado al cuadrado, ¿entiendes? Por la fórmula de resistencia equivalente. Ya, profe.
Ya, pues. Entonces, ya hasta acá por hoy. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Profe, ejercicios y la prueba van a salir o solo es de contenido? Pueden salir algunas partes. No, no creo que haga un Ay, ejercicio completo porque es muy largo. Pero la importancia es que sepan hacerlo. Tienen que saber cómo se resuelve un ejercicio de... Y vimos solamente cuatro galerías en paralelo, porque puede haber una combinación de galerías. Puede haber una galería, unas partes en serie, otras en paralelo. Por ejemplo, un ejemplo, las minas no son así como las dibujamos. Las minas son realmente así, mira. Una cosa así, otra para allá, otra para acá, ¿cierto? Por aquí sale el aire, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta parte que está acá puede estar en paralelo, ¿cierto? Bueno, aquí están todas en paralelo, esas tres que están ahí, esta con esta, ¿cierto? Pero esta parte puede estar aquí también en paralelo, otra parte, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, este tramo que está acá está en serie con todo esto que está acá. Entonces, yo tengo que calcular esto primero, aparte, para dejarlo como que fuera un solo tramo, y ahí voy a calcular estos tres en serie, ¿ya? Cuando tenga todo esto en serie, lo tengo que considerar con estos tres en paralelo. Es un ejemplo nomás lo que le estoy hablando. Ya, chiquillo, esta parte no, estos son los reguladores, cantidad de aire por galería sin reguladores. No están considerando esos frenos, cantidad de aire por galería sin reguladores. Eso es lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Los H son todos iguales en un circuito en paralelo y la resistencia equivalente entonces se calcula de esta manera. ¿Por qué? Todas las resistencias con su caudal más chico, acuérdense que las resistencias eran individuales, pero tenían caudales individuales también. Son equivalentes, todas estas van a ser iguales al final. ¿Por qué? Porque la caída de presión en un circuito en paralelo, por eso dice cantidad de aire por galería sin reguladores, significa que en el circuito no estoy considerando reguladores. Me refiero a esto, miren. Estos eran reguladores, ¿se acuerdan? Eso. Ahí hay un freno, aquí hay un freno, aquí hay un freno, ¿para qué? Para llevar el aire donde yo quiero. Aquí no estoy ocupando reguladores en este circuito en paralelo. Entonces te dicen que todas las H son iguales, todas las caídas de presión son iguales. Eso ya lo habíamos visto. Ahí dice, ¿ve? Circuito en paralelo, todas las H son iguales. Pero si yo ocupara la fórmula, ya sabemos que esa es la fórmula, ¿cierto? Resistencia 1 por caudal 1 al cuadrado. Y acuérdense que cada resistencia era distinta en el ejercicio, ¿cierto? Cada resistencia era distinta, por lo tanto, y cada caudal era distinto. ¿Se acuerdan que los caudales eran distintos? Por lo tanto, es natural que con resistencia y caudal distinto, finalmente me va a dar lo mismo. Todos los H son iguales, ¿ya? Y aquí están mostrando, ¿cierto?, que el caudal 1 se puede sacar también con esa fórmula, con la fórmula que ya habíamos visto, ¿cierto? Están mostrando cómo calcularlo simplemente. Entonces aquí tengo que el caudal 1 lo puedo sacar como el caudal total por la raíz de la resistencia equivalente partido por R1. El caudal 2 lo puedo calcular como el caudal total por la raíz cuadrada de la resistencia equivalente partido por R2. Y así, el caudal 3 va a ser igual al caudal total por la raíz cuadrada de la resistencia equivalente partido por R3. Todas estas fórmulas se dan para un circuito en paralelo. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar por aquí hasta ahora. Hasta ahí entraría en la prueba, entonces está la pantalla anterior. Hasta ahí.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense que la prueba, ¿cuándo es? El otro jueves. La prueba es el jueves 7 de octubre. Jueves 7 de octubre. ¿Ya? Nosotros tenemos clases este jueves, pero vamos a seguir avanzando en la materia, pero la materia la vamos a dejar hasta acá nomás. ¿Ya? Si quieren la otra clase, vemos de nuevo el ejercicio para que les quede más clara cómo se desarrolla. Nos estamos viendo. Ya, profe. Chao, profe. Chao.